Los fiscales federales de Estados Unidos han expuesto de manera oficial y detallada, a través de la acusación formal elevada ante el Distrito Sur de Nueva York y hecha pública el 3 de enero de 2026 inmediatamente después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Hechos que comprometen directamente a Cilia Flores en la emisión de directivas para perpetrar secuestros, agresiones físicas de extrema violencia y ejecuciones dirigidas contra personas específicas. El documento judicial afirma de forma inequívoca que tanto ella como Maduro estructuraban y financiaban con fondos del Estado a grupos armados civiles denominados colectivos, cuya finalidad esencial radicaba en salvaguardar y asegurar el desarrollo sin interrupciones de una red masiva de tráfico de cocaína cuyo destino principal era el territorio de Estados Unidos. Los fiscales precisan que ambos impartieron órdenes concretas para llevar a cabo acciones de violencia extrema. Secuestros prolongados, golpizas sistemáticas y homicidios selectivos, contra individuos que adeudaban sumas significativas derivadas de transacciones de narcóticos o que, por cualquier razón, representaban impedimentos operativos para la continuidad del entramado criminal. Se menciona expresamente, como ejemplo ilustrativo, la orden directa de asesinar a un distribuidor local de relevancia en la ciudad de Caracas. Estos elementos se incorporan a los cargos centrales de conspiración para importar cocaína a gran escala, conspiración de narcoterrorismo, posesión ilegal de ametralladoras y artefactos explosivos destructivos, así como conspiración para poseer armas de guerra, con sanciones penales que pueden llegar hasta la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Desde su inmediata extracción y traslado a jurisdicción estadounidense, ambos permanecen bajo estricta custodia en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, MDC Brooklyn, una prisión federal de máxima seguridad reconocida por sus condiciones rigurosas y restrictivas. En dicha instalación comparecieron el 5 de enero de 2026 ante el juez Alvin Eyerstein, donde se declararon no culpables de todos los cargos formulados. La audiencia subsiguiente ha sido programada para el 26 de marzo de 2026, con el objetivo declarado de facilitar el intercambio completo de pruebas documentales, testimonios y evidencias materiales, así como permitir la preparación adecuada de la estrategia de defensa por parte de sus abogados. La operación militar que posibilitó su detención, bautizada como Operación Determinación Absoluta, Operation Absolute Resolve, se llevó a cabo con una ejecución meticulosa y de alto nivel técnico durante las primeras horas del 3 de enero de 2026 en la capital venezolana, Caracas. Unidades especiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses, respaldadas por una formación numerosa de helicópteros de asalto y aeronaves de apoyo logístico y electrónico, iniciaron la fase ofensiva con bombardeos de precisión contra objetivos militares de prioridad crítica, el complejo del Fuerte Tiuna, centro neurálgico del Ministerio de la Defensa, múltiples bases aéreas distribuidas en los estados Miranda, Aragua y La Guaira, instalaciones de radar de largo alcance y baterías antiaéreas operativas. Estos ataques selectivos lograron inhabilitar en un lapso inferior a 10 minutos la capacidad defensiva aérea y terrestre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, eliminando cualquier posibilidad de despegue de cazas o helicópteros militares venezolanos y provocando un colapso inmediato en las cadenas de mando y control. Inmediatamente después, un destacamento de Fuerzas de Operaciones Especiales descendió sobre la residencia presidencial oficial alrededor de las 1 de la mañana hora local. Los efectivos ingresaron al edificio sin hallar resistencia organizada significativa. Los elementos de seguridad se encontraban en estado de desorganización y confusión debido a las detonaciones simultáneas en los alrededores. Ascendieron con rapidez por las escaleras internas, forzaron el acceso al dormitorio principal, extrajeron físicamente a Nicolás Maduro y Cilia Flores de su lecho matrimonial, procedieron a esposarlos en el lugar y los evacuaron de forma inmediata a bordo de un helicóptero Black Hawk hacia una zona de extracción previamente asegurada. Desde ese punto fueron transferidos a una aeronave de transporte de largo alcance que los llevó directamente a territorio estadounidense, con llegada a la base aérea Stewart en Nueva York. El presidente Donald Trump confirmó públicamente el éxito total de la operación pocas horas más tarde desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, en presencia de altos asesores militares, y enfatizó la calidad superior de la planificación estratégica y la ejecución táctica llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Esta acción militar directa en suelo soberano de un país latinoamericano marca un hito sin precedentes en las relaciones hemisféricas de las últimas décadas y generó una reacción diplomática inmediata y multifacética. Desde condenas enérgicas por parte del gobierno venezolano hasta demandas formales de verificación del estado de salud de los detenidos y garantía de derechos consulares básicos. La trayectoria biográfica de Cilia Flores representa un ascenso extraordinario que parte de condiciones de profunda exclusión socioeconómica y estigma cultural hasta alcanzar una influencia dominante y casi absoluta sobre las estructuras de poder del Estado venezolano. Nació el 15 de octubre de 1956 en Tinaquillo, localidad rural perteneciente al estado Cojedes, caracterizada por su aislamiento geográfico extremo, su clima cálido y seco, su polvo constante y su marginación económica y administrativa absoluta. Tinaquillo simboliza para ella el punto de partida que juró superar a cualquier costo: la pobreza absoluta, la invisibilidad social permanente y la ausencia total de horizontes de progreso. Su madre, Cilia Adela Flores, fallecida en marzo de 2016. La crió en solitario. El padre, Julio Seijas, nunca formó parte de su vida ni asumió responsabilidad alguna. En la Venezuela conservadora de la década de 1950, nacer como hija natural conllevaba un estigma social severo, uso exclusivo del apellido materno, discriminación familiar y comunitaria implícita, y una posición de partida estructuralmente desventajosa en todos los ámbitos. Durante su infancia, la familia se trasladó a Caracas en busca de mejores condiciones, pero el destino fue el sector opuesto al de la élite. Las barriadas del oeste capitalino, cerros densamente poblados donde las construcciones precarias se apilan unas sobre otras, el abastecimiento de agua potable resulta irregular e insuficiente. Las calles carecen de denominación oficial y la intervención policial es mínima o nula salvo en casos excepcionales. En ese medio creció desarrollando una rabia contenida y profunda, alimentada por la observación cotidiana de la desigualdad flagrante. Automóviles de lujo circulando por vías que ella solo podía transitar a pie, edificios modernos y luminosos del este que representaban un mundo inalcanzable. La comprensión precoz de que la sociedad se divide en dos mitades irreconciliables y que ella pertenecía a la excluida. A pesar de todo, Cilia Flores rechazó la resignación. Se dedicó al estudio con disciplina férrea, superó barreras económicas y sociales, e ingresó a la Universidad Santa María, una institución privada de acceso medio que admitía alumnos con capacidad de pago mensual. Obtuvo el título de abogada con especialización en Derecho Penal y Laboral. En 1978, con 22 años, contrajo matrimonio con Walter Ramón Gavidia Rodríguez, unión de la que nacieron 3 hijos varones: Walter Jacob, diciembre de 1978, coincidente con el año de la boda; Joseper Daniel, octubre de 1988, y Jos Wall Alexander, agosto de 1990. Durante más de 15 años sostuvo una existencia aparentemente ordinaria. Vida familiar estable, ejercicio profesional como abogada, responsabilidades maternas. Sin embargo, su aspiración trascendía con creces ese marco. El momento decisivo llegó el 4 de febrero de 1992, cuando Hugo Rafael Chávez Frías, teniente coronel del ejército de 37 años, lideró un intento de golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez. El alzamiento fracasó, Chávez fue capturado y su trayectoria política pareció concluida. No obstante, su declaración televisada desde prisión alteró el curso de los acontecimientos. Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados. Por ahora. Esas palabras, por ahora, convirtieron a un militar vencido en emblema de resistencia y esperanza para amplios sectores hastiados de la corrupción y la inequidad. Cilia Flores, operando desde su modesta oficina de abogada en las barriadas occidentales de Caracas y como madre de 3 niños pequeños, identificó de inmediato la oportunidad histórica que pocos percibían. Se ofreció voluntariamente para integrar el equipo de defensa legal de Chávez y los militares procesados. Inició visitas regulares a la prisión de Yare, transportando documentación jurídica, elaborando recursos legales, diseñando líneas de defensa, pero también manteniendo diálogos extensos sobre política nacional, el destino del país y la visión revolucionaria que Chávez proyectaba.
Durante una de esas visitas conoció a Nicolás Maduro Moros, sindicalista joven, exchofer de autobús del metro de Caracas, de estatura alta, complexión robusta, bigote prominente y 6 años menor que ella. Maduro se involucraba activamente en la movilización por la liberación de Chávez, convocaba manifestaciones, distribuía material impreso, participaba en asambleas de base. Años más tarde, en noviembre de 2023, en un podcast grabado en conjunto, Cilia narró el encuentro con sus propias palabras. En esa travesía por la liberación de Chávez andábamos en actividades en la calle. Yo siempre recuerdo de una asamblea en Catia y cuando un muchacho pide la palabra, habló y me quedé mirando. Hice una pausa y dije, qué inteligente, qué inteligente. Ese juicio inicial marcó el comienzo. Aunque permanecía casada y con responsabilidades familiares, la conexión con Maduro se fortaleció progresivamente. En 1994, el presidente Rafael Caldera concedió el indulto a Chávez. El militar salió en libertad y Cilia ya se posicionaba a su lado, en alianza con Maduro, forjando el movimiento que seguiría. El matrimonio con Walter Gavidia se disolvió en divorcio. Detalles nunca plenamente esclarecidos, aunque reportajes periodísticos señalan infidelidad como factor determinante. Cilia retuvo la custodia exclusiva de los 3 hijos y emprendió una nueva fase vital con Maduro, quien años después ascendería a la presidencia. En 1997 colaboró en la creación del movimiento Quinta República, formación política de Chávez. En 1999 Chávez triunfó en las elecciones presidenciales con apoyo masivo. Cilia se encontraba lista para asumir roles de poder. En 2000 ingresó como diputada a la Asamblea Nacional. En 2005 logró la reelección. En agosto de 2006 alcanzó un hito sin precedentes. Se convirtió en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional de Venezuela. La niña nacida en Tinaquillo, criada en las barriadas del oeste sin padre presente, había escalado hasta convertirse en la figura femenina más poderosa del país. Su ambición, no obstante, carecía de techo. En julio de 2008, William Díaz, presidente de la Unión de Trabajadores y Empleados de la Asamblea Nacional, presentó una denuncia que generó conmoción nacional. Durante un proceso de selección de personal en 2007 se registraron irregularidades graves. 2 de los 7 integrantes del jurado eran familiares directos de Cilia, su prima Numidia Flores y su nuera Magali Gutiérrez. Desde esa posición privilegiada aprobaron la incorporación de decenas de parientes. Díaz entregó la relación completa. 47 personas con lazos familiares directos con la presidenta de la Asamblea. La lista incluía a sus 4 hermanos, 2 sobrinos, 2 primos, su madre Cilia Adela Flores, su hijo mayor Walter Jacob Gavidia Flores, su sobrino Carlos Eric Malpica Flores, nombrado director de seguridad, su primo Vladimir Flores, y de modo particularmente impactante, su exesposo Walter Gavidia, colocado en la nómina como empleado subordinado. Cilia había dejado a Gavidia por un hombre 6 años menor, y al consolidar su poder, lo había reducido a un puesto dependiente dentro de la institución que ella dirigía. Ante las consultas periodísticas sobre nepotismo, respondió con una declaración que se hizo emblemática: mi familia ingresó por cualidades propias. Me siento orgullosa y defenderé su trabajo las veces que haga falta. La diputada opositora Pastora Medina respaldó la acusación y denunció el despido irregular de más de 46 trabajadores para liberar plazas destinadas a los familiares de Cilia. A pesar de la evidencia, no se inició investigación formal ni se aplicó sanción. Interferir en los asuntos de Cilia implicaba desafiar el núcleo mismo del poder chavista. El 5 de marzo de 2013 Hugo Chávez falleció tras prolongada lucha contra el cáncer. El país quedó sin su líder carismático, pero Cilia había dedicado 2 décadas a prepararse para ese escenario. Nicolás Maduro, su compañero desde los años 90, había sido señalado por Chávez como sucesor en un mensaje televisado emitido en vida. Si algo ocurriera que me inhabilitara, mi opinión firme, plena como la luna llena, es que elijan a Nicolás Maduro como presidente. En abril de 2013 Maduro ganó las elecciones presidenciales por un margen estrecho y controvertido. 3 meses después, el 15 de julio de 2013, contrajeron matrimonio civil tras más de 20 años de relación,
en ceremonia oficiada por Jorge Rodríguez. Cilia rechazó el título convencional de primera dama, lo consideró propio de la élite, y exigió ser denominada primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Su rol nunca se limitó a lo simbólico. Analistas especializados, como Carmen Arteaga, profesora de la Universidad Simón Bolívar, declararon sin reservas: no hay dudas de que Flores es la mujer más poderosa del país. Estefanía Reyes complementó: su influencia se ejerce tras bambalinas, sin institucionalización formal. Testimonios cercanos al círculo íntimo describían su carácter como poseedor de un genio de los 1000 demonios. Maduro cumplía el papel de figura visible y portavoz. Cilia operaba como mente estratégica, determinando nombramientos, destituciones y orientaciones políticas clave. Mientras Venezuela atravesaba la crisis más devastadora de su historia moderna: hiperinflación, escasez generalizada, colapso de servicios públicos, la familia de Cilia disfrutaba de una existencia opuesta. En 2014, sus 3 hijos fueron vinculados en investigaciones judiciales estadounidenses a esquemas de corrupción asociados a POPSA. Préstamos en bolívares equivalentes a $50 millones que la estatal petrolera pagaba en dólares a tasa oficial artificialmente baja, generando ganancias superiores a $550 millones desviados. Los hijos de Cilia aparecieron relacionados con empresarios como Francisco Convit, Alejandro Betancur y Raúl Gorrín. Ninguno enfrentó proceso ni sanción en territorio venezolano. El episodio más destructivo para su imagen surgió en noviembre de 2015 con los sobrinos Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, adoptados y criados por Cilia como hijos propios tras la muerte de su madre. El 10 de noviembre de 2015 fueron detenidos en Puerto Príncipe, Haití, por agentes de la DEA mientras coordinaban el envío de 800 kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos. Las grabaciones obtenidas durante meses de vigilancia demostraron que invocaban acceso privilegiado al hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía y contactos con las FARC para asegurar la impunidad en el traslado. Durante el vuelo de extradición confesaron: el producto del narcotráfico se destinaba para ayudar a su familia a mantenerse en el poder. Condenados en 2017 a 18 años de prisión cada uno por un jurado federal en Nueva York, obtuvieron liberación en octubre de 2022 mediante intercambio de prisioneros negociado con la administración Biden, en el que Venezuela excarceló a varios ciudadanos estadounidenses retenidos. 2 testigos fundamentales del caso fueron eliminados, uno semanas antes del arresto y otro en diciembre de 2015. Cilia desplegó toda su influencia para lograr su regreso y jamás admitió públicamente la implicación de sus sobrinos. La represión estatal sistemática conformó el cuadro completo de abusos. Desde 2018 la Corte Penal Internacional mantiene abierta una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La misión independiente de la ONU verificó 122 casos de tortura entre 2014 y 2022. Descargas eléctricas en zonas sensibles, asfixias simuladas con agua, fracturas óseas, extracción de uñas, violencia sexual contra detenidos políticos de ambos sexos. En 2022, el informe conjunto de Provea y el Centro Gumilla documentó 824 ejecuciones extrajudiciales en un solo año, calificadas como herramienta de control social. Mientras millones de venezolanos huían cruzando la selva del Darién, con miles de muertes por ahogamiento, ataques de animales o violencia armada. O sobrevivían en condiciones de hambre extrema, los hijos de Cilia accedían a lujos exorbitantes. En febrero de 2014, durante las protestas conocidas como Primavera Venezolana, 43 fallecidos por represión, Walter y Josual Gavidia Flores pasaron 18 días consecutivos en el Hotel Ritz de Madrid, gastando 44.000 euros únicamente en alojamiento, equivalente a 3 años de salario mínimo venezolano por noche. Compraban en boutiques de lujo de la calle Serrano, cenaban en restaurantes de alta gama y vivían ajenos al sufrimiento masivo que ocurría en su país de origen. A las 1 de la mañana del 3 de enero de 2026 el ciclo se cerró. La operación de terminación absoluta culminó con la captura simultánea de Maduro y Cilia en su residencia presidencial. Hoy enfrentan cadena perpetua en el MDC Brooklyn, donde las condiciones carcelarias son implacables.
Celdas reducidas de concreto, 23 horas diarias de encierro solitario, alimentación básica y deficiente, ruido constante y luces que nunca se apagan por completo. Cilia, a sus 69 años, pasó de residencias presidenciales con personal de servicio y atención médica privilegiada a una celda austera de 3 por 3 metros con colchón delgado e inodoro metálico. Maduro ocupa una celda adyacente en el mismo módulo. Tras 25 años de chavismo, con millones de exiliados, miles de víctimas de tortura y cientos de ejecuciones documentadas, la justicia internacional inicia su curso. Ninguna condena podrá reparar el daño infligido ni devolver vidas perdidas, pero representa el primer paso hacia la rendición de cuentas. Cilia Flores, la niña de Tinaquillo que juró no regresar jamás a la pobreza ni a la insignificancia, edificó un imperio familiar sobre el sufrimiento colectivo de su pueblo. Hoy, confinada en una prisión federal de Nueva York, ha retornado, despojada de poder, lujo y aliados, a la condición de nadie que tanto temió durante toda su existencia. La primera combatiente que combatió contra su propio pueblo, contra la verdad y contra la justicia, ha sido finalmente derrotada.